Mis queridos alumnos, no solo el descubrimiento de América marcó el inicio de la Edad Moderna. Un monje llamado Lutero, a principios del siglo XVI, va a hacer que se tambalee toda la estructura del catolicismo como se conocía desde entonces. Por otro lado, los humanistas van a dar inicio a un movimiento artístico nuevo, como es el Renacimiento, que va a ser uno de los más importantes de la historia del arte. Esto es Clio Gea Televisión, esto es la Edad Moderna, empezamos con el Renacimiento y la Reforma. Bueno, nos vamos con el Renacimiento. Aquí tenéis al hombre de Vitruvio y el primer concepto que tenemos que afianzar es el concepto de humanismo, porque esta es la base un poco de lo que luego vamos a ver en el Renacimiento. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es una corriente filosófica y cultural de principios de la Edad Moderna que lo que va a decir es que frente al teocentrismo medieval, es decir, Dios es el centro de todo, para explicar el mundo tenemos solamente a Dios, el antropocentrismo es lo que va a decir el humanismo. El ser humano empieza a tener importancia en esta época. ¿Por qué? Porque el ser humano es el único animal de la creación con esas dos cosas que tenéis ahí. Primero con libertad y luego con razón. Por eso hay que empezar a tenerlo en cuenta por sí mismo, no como simplemente un elemento más que ha creado Dios, como cualquier otro animal o cosa, sino obviamente como sí mismo, como ser humano propiamente dicho. Bueno, el humanismo se va a basar en varias cosas. Primero, en la cultura grecolatina. Es una recuperación de todo el saber de los clásicos de Grecia y Roma. 2. El espíritu científico, ¿vale? Lo va a fomentar mucho frente obviamente al teocentrismo y a la iglesia, que normalmente no se lleva muy bien la ciencia y la religión. Y luego frente al latín y el griego, que eran las lenguas que se habían usado hasta entonces, va a empezar a usar las lenguas vernáculas, es decir, las lenguas derivadas de esos idiomas, el español, el francés o el italiano, ¿vale? Bueno, el humanismo va a tener como representante principal a ese señor de ahí, Erasmo de Róterdam, ¿vale? Y también va a ser importante Gutenberg. Gutenberg va a ser el inventor de la imprenta, que va a hacer que, bueno, pues se puedan hacer libros mucho más rápido que se hacían evidentemente en los monasterios y que todas estas ideas humanistas se difundan. Si eso unimos la creación de academias y sobre todo la creación de las universidades, el humanismo se va a difundir rápidamente por Europa. Bueno, segundo concepto, la reforma religiosa. ¿Por qué en el siglo XVI el catolicismo tal y como lo conocemos, la iglesia tal y como la conocemos, va a sufrir una crisis muy importante? Bueno, la iglesia se estaban haciendo cosas bastante mal. Primero, el excesivo lujo con el cual vivía el alto clero. Segundo, la escasa cultura que tenía el bajo clero, ¿vale? Había curas prácticamente analfabetos. Tercero, la compraventa de cargos eclesiásticos, ¿vale? Que se compraban al mejor postor, no por méritos. Y, sobre todo, por eso lo tenéis en negrita, las bulas e indulgencias. Es decir, la gente que tenía dinero podía pagar o donar parte de su riqueza para que se le perdonaran los pecados, con lo cual era mucho más fácil conseguir la salvación si eras rico que si eras pobre. Evidentemente, eso no estaba bien, era muy injusto, provocaba un descontento social que va a canalizar este señor que tenéis aquí abajo a la derecha, que va a ser Lutero. Este monje alemán va a crear una nueva doctrina diferente a la del catolicismo para solucionar estos problemas de corrupción que tiene la iglesia. ¿Qué va a decir este señor? Que las buenas obras, que era lo que hacía la gente normalmente, dando dinero para salvarse, no vale. La gente se tiene que salvar, como veis ahí, por la fe. Tienes que tener fe en Dios para poder salvarte, independientemente de que luego te portes muy bien o dones mucho dinero, ¿vale? Segundo, la iglesia interpretaba la Biblia tal y como ella le convenía. Lutero va a decir que no, que la iglesia no tiene que interpretar la Biblia, que cada uno tenemos que interpretar individualmente la Biblia como nosotros queramos. Prácticamente eso suponía que había tantas religiones como personas. Bueno, Lutero va a tener el apoyo de los príncipes alemanes, debido a que los príncipes alemanes van a ir en contra del emperador Carlos I, que va a ser su enemigo, firme defensor del catolicismo, y eso va a hacer que la doctrina luterana se extienda rápidamente, sobre todo por el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿vale? Bueno, además de Lutero va a haber otras dos ramas de la reforma importantes, va a haber más, pero estas son las más importantes, además del luteranismo. La primera la va a fomentar este señor, que va a ser John Calvino, que va a ser el fundador del calvinismo. Calvino básicamente lo que decía es que estábamos predestinados a ir al cielo o al infierno cuando nacíamos y que lo que hiciéramos en vida no importaba. Y el otro personaje importante de la reforma va a ser este señor, el rey Enrique VIII de Inglaterra. Quería anular su matrimonio, no le dejó el Papa, él se va de la iglesia, se los comulgan y crea una nueva religión que va a ser el anglicanismo, ¿vale? Anglicanismo, calvinismo y luteranismo son las tres ramas
de la Reforma Católica. ¿Por dónde se va a extender toda esta nueva, vamos a decir, teorías religiosas? Pues el luteranismo, como veis ahí, por el norte de Europa y Escandinavia, obviamente por Alemania, que era donde era Lutero. Calvino, suizo, va a extender su teoría por Suiza, también por Países Bajos y por Escocia, y Enrique VIII, rey de Inglaterra, pues va a hacer que Inglaterra se convierta en un país protestante desde entonces y bueno, hasta hoy en día, que siguen siendo obviamente anglicanos, ¿vale? Frente al resto de Europa, que todavía va a seguir estando bajo la tutela del catolicismo, ¿vale? Ahí no va a triunfar tanto la reforma. Bueno, frente a la reforma, la Iglesia propone una contrarreforma. Hay que parar a este tío porque evidentemente, vamos, se elimina totalmente el catolicismo en Europa, ¿vale? Quedamos totalmente anulados. ¿Qué va a decir la Iglesia? Bueno, número 1, hay que perseguir a los protestantes. ¿Cómo? Primero con la Inquisición, ¿vale? Ese tribunal que juzgaba a los herejes. Y segundo, prohibiendo todos aquellos libros que hablaran de esa reforma. Y sobre todo, en el Concilio de Trento se van a marcar unas bases para, bueno, pues que la Iglesia pueda seguir funcionando y pueda hacer frente a esa reforma. Ese Concilio de Trento, en esta ciudad italiana, donde se va a reunir el Papa con todos los obispos, va a poner estas bases. ¿Cuáles van a ser esas bases? Bueno, primero, número 1, corregir errores, ¿vale? Hay que ser, o la Iglesia hizo un poco, vamos a decir, tuvo sentimiento de culpa, ¿vale? Miró los errores que podía haber cometido y, sobre todo, va a defender los dogmas de fe en las cuales se había basado durante toda su historia. ¿Qué medidas tomó? Quizá lo más importante, frente a las indulgencias, pues evidentemente prohibidas, ¿vale? No había que seguir con las indulgencias porque era lo que había llevado a la ruina de la Iglesia o a esa reforma. Frente a las casas de cultura del clero, los seminarios, ¿vale? Esas escuelas, por decirlo de alguna manera, de curas, ¿vale? También el celibato se propuso y se reafirmó el celibato en los curas, y también se creó el catecismo, ¿vale? Ese documento, ese libro que, bueno, pues servía para que la gente aprendiera a rezar y un poco difundir también la doctrina eclesiástica, ¿vale? Esa difusión, además de con el catolicismo, se basó en algunas órdenes religiosas como la Compañía de Jesús, que va a ser la principal difusora de todas estas ideas del Concilio de Trento. Bueno, el Renacimiento. El Renacimiento es el nuevo estilo artístico que surge después del gótico en el comienzo de la Edad Moderna. Se va a basar en las ideas humanistas, ¿vale? Así que va a afianzar o va a reforzar la idea de individualismo, ¿vale? Y de esfuerzo personal. ¿Qué quiere decir esto? Que el artista ya no es uno más, ya no es un artista anónimo como era en el medievo, sino que el artista se reconoce por sí mismo, ¿vale? Incluso hay unas personas que se llaman mecenas que van a pagar por el arte, ¿vale? Así que el artista va a ser reconocido, va a empezar a ser famoso. Primeros grandes artistas famosos de la historia van a aparecer en el Renacimiento, y también el arte se va a secularizar. Ya no es todo el arte va a ser arte religioso, sino que van a empezar a aparecer temas mitológicos de la antigüedad griega y romana, lo que se basaba también en el humanismo. Bueno, ¿en qué se basa el Renacimiento? Como hemos dicho, en la antigüedad grecorromana. Va a imitar sus técnicas artísticas, sobre todo en escultura y en arquitectura y en temas mitológicos, como hemos dicho antes, ¿vale? Se va a buscar la belleza ideal. Para el Renacimiento la belleza no es una cosa subjetiva, sino que es una belleza objetiva, que se va a basar en cánones matemáticos. De ahí que pues, los renacentistas van a hacer muchos estudios anatómicos del ser humano, van a basarse mucho en retratos, van a intentar imitar la naturaleza, ¿vale? Hay que buscar la belleza ideal, ¿vale? Reflejándose en el ser humano y en la naturaleza, ¿vale? Y por otro lado, la aparición de la perspectiva, de las tres dimensiones en el arte, sobre todo en la pintura, frente al arte medieval, como veis aquí, esta pintura medieval de dos dimensiones, donde parece que las figuras están pegadas ahí a la pantalla. Las tres dimensiones, esa sensación de profundidad que va a empezar a tener el arte renacentista con esas técnicas matemáticas que van a producir esos efectos, ¿vale? Bueno, el Renacimiento es un movimiento principalmente italiano que va a tener dos periodos. Uno, el 480, como veis aquí en el siglo XV, y el 580 en el siglo XVI. ¿Cuáles son los artistas principales en cada uno de estos periodos? Vamos a repasar un poquito, que os suene. ¿Vale? En el 480, en arquitectura, pues, por ejemplo, destaca Brunelleschi, que hizo esta cúpula, la primera cúpula del Renacimiento, la de la Catedral de Florencia, ¿vale? En pintura, pues Botticelli, por ejemplo, con el nacimiento de Venus, ¿vale? En escultura, Donatello con este David de bronce, ¿vale? O Ghiberti, que hizo las puertas del baptisterio enfrente de la Catedral de Florencia, ¿vale? En el segundo periodo, donde aparecen los artistas ya más famosos, alguno de estos os sonará, por ejemplo, Miguel Ángel o Bramante, que en arquitectura van a desarrollar pues, la iglesia más famosa del mundo, que es San Pedro del Vaticano. En escultura, pues Miguel Ángel, el David, una escultura más famosa seguramente en la historia. El esclavo por el mundo también de Miguel Ángel. Miguel Ángel va a tener muchas esculturas en el 580 muy famosas, el Moisés o la Piedad, como tenéis aquí, ¿vale? En pintura, además de Miguel Ángel, como veremos en la Capilla Sixtina,
pues Rafael, por ejemplo, con la Escuela de Atenas, que ya me enseñó antes, y Leonardo da Vinci, que no solo fue pintor, sino fue un hombre del Renacimiento, como se dice, hizo muchísimas cosas, con su cuadro más famoso, que es este que tenéis aquí, de la Gioconda. Y bueno, Miguel Ángel, que también fue pintor, además de escultor, que hizo pues toda la decoración de la Capilla Sistina en el Vaticano. Bueno, el Renacimiento es un movimiento italiano, pero durante el siglo XVI, como veis aquí, se difunde por gran parte de Europa, principalmente por 3 sitios. El primero de ellos es Flandes, ¿vale? El arte flamenco va a ser muy parecido al arte italiano, pero va a tener algunas, vamos a decir, diferencias. Primero, tiene más gusto por el detalle, es más detallista, es también más realista, no es tan idealista, no busca tanto la belleza ideal como reflejar la realidad tal y como es, ¿vale? Se va a basar mucho en relatos y esa antigüedad grecorromana que decíamos antes, pues va a desaparecer, no va a haber temas de esos, ¿vale? En segundo lugar donde el Renacimiento se va a difundir es en Francia, aquí sobre todo en arquitectura con castillos. Y el tercero es Alemania, que también va a tener algunas características, vamos a decir, que lo hacen propio y diferente al arte italiano. Por ejemplo, no hay arte religioso en Alemania, se van a basar en temas mitológicos y también en la difusión de los paisajes y de los retratos, ¿vale? Esto va a ser un poco parecido a lo que veíamos en Flandes, ¿vale? Principales artistas de cada uno de estos sitios en Flandes, pues destacan sobre todo el Bosco, con el Jardín de las Delicias, este cuadro lo podéis ver en el Prado, Van Eyck con el Matrimonio de Morfini, también un cuadro muy famoso, ¿vale? En Francia, pues se destacan castillos como el de Chenonceau, aquí tenéis el castillo de Chenonceau y un tío aquí que no sé quién es. Y en Alemania, pues destaca sobre todo Durero, con este cuadro que es muy famoso suyo, que es Adán y Eva, un tema mitológico, como hemos dicho. Bueno, hasta aquí la explicación sobre el Renacimiento y la Reforma, en este inicio de la Edad Moderna. No os olvidéis suscribiros a mi canal, lo tenéis ahí abajo, darle ahí al botoncito y pues nada, hasta el próximo vídeo, nos vemos, bye.